Gracias. ¿Sí se me oye? ¿Sí? Sí, claro. Tengo que hablar desde el escaño porque la curul de hablar no está adaptada para personas con discapacidad. Esta es una cuña porque soy presidenta del grupo parlamentario por las personas con discapacidad. No nos queda de otra que hacer la observación. En primer lugar, me gustaría, presidentes, agradecer a la organización. Ha estado bastante cómodo, digamos así, para mí, siendo una persona con discapacidad, les agradezco que han tomado en consideración las necesidades particulares y además agradezco que hayan hecho tremenda selección de participantes, porque siento que el discurso que tenemos aquí, el nivel de discurso que tenemos aquí, no tenemos en nuestros parlamentos de América Latina. Ya quisiéramos en Ecuador tener el nivel de discurso que hemos tenido el día de hoy y estoy segura que ya quisieran ustedes también tenerlo en sus países. Pero también quisiera decir que necesitamos más presidentes como los que tenemos sentados enfrente. Necesitamos más presidentes dispuestos a ceder espacios, dispuestos al relevo generacional. Necesitamos más presidentes capaces de hacer el acompañamiento a la siembra de liderazgos como los que tenemos hoy enfrente. Necesitamos más presidentes que no quieran morir en el poder, porque aquí no vemos sentados y no veremos sentados a un Chávez, no vemos sentados a un Castro y tal vez no veamos sentados a muchos presidentes que hoy tenemos en el poder en nuestros países, porque no están dispuestos a ceder esos espacios. Por eso tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que obligarlos a ceder espacios. Necesitamos obligarlos a que comprendan que el poder no es personificado. El poder tiene que rotar en los liderazgos. Nuestra América es una América llena de cuerpos legales magníficos. Si observamos los sistemas jurídicos de nuestros países, somos países de ensueño. Realmente somos países de ensueño. No, el país de las maravillas se nos queda corto con lo que describen nuestros cuerpos legales. Sin embargo, tenemos instituciones y sistemas ineptos, incapaces de garantizar los derechos que nuestros cuerpos legales profesan. Por eso muchos de los parlamentarios nos sentimos frustrados cuando creamos leyes extraordinarias, amigables con la problemática social, capaces de resolver, en teoría, la problemática social. Pero luego, cuando se incrustan en el sistema, se quedan adormecidas y esos derechos son prácticamente imposibles de ejercer. Por eso necesitamos que nuestros sistemas sean operativos, capaces de exigir a las instituciones que son generadoras de la política pública y ejecutoras de la política pública, que esos derechos sean de posible ejercicio. ¿Quiénes somos? Y aquí, claro, me tardé un poco en hacer la reflexión de Armando del día de ayer, pero creo, compañeros, que no podemos defender lo que no somos. Es elemental que si queremos defender un concepto de política de servicio, seamos capaces de servir desde la política. Necesitamos hacer una introspección de quiénes nos estamos convirtiendo como políticos para ver qué tan efectivo va a ser nuestro ejercicio luego en la política. No podemos representar lo que realmente no somos. Por tanto, si queremos representar a un pueblo, tenemos que estar del lado del pueblo. Si vamos a representar a nuestros países, tenemos que ser capaces de mirar de frente a nuestra población e identificarnos con la problemática social. Basta de los políticos de altares, diosificados, de los políticos estrellas de rock, estrellas pop. Necesitamos políticos de a pie, necesitamos políticos en las calles, necesitamos políticos capaces de darle la mano al vecino y conversar de iguales a iguales. No necesitamos políticos inalcanzables. Necesitamos políticos más humanos, definitivamente más humanos. Pero para poder lograr esto, necesitamos desconstruir conceptos construidos. Necesitamos reconstruirlos. Pero para poderlos reconstruir, tenemos que primero
desconstruirlos. Es decir, este concepto de la política, porque ¿cuántos de ustedes, y a mí me pasó, a los 20 años yo no quería saber de política, no quería que el tema de discapacidades se mezclara con la política, pero luego comprendí que la única forma de incidir en mi país era desde la política. ¿Cuántos de nosotros al comienzo de la palabra política le repelía? ¿Sí? Le causaba como fastidio, como un tema de abstención generalizada hay en la juventud sobre la política. ¿Por qué? Porque el concepto de política ha estado desprestigiado por años. Y para eso tenemos que reconstruirlo. Pero ¿quiénes lo van a construir? ¿Los políticos de antes? Es imposible. Es imposible que los políticos, los viejos políticos, no los políticos viejos, ¿sí? Los viejos políticos, no, ustedes están ayudándonos a reconstruir el concepto, por eso están ahí sentados, a reconstruir el concepto. Necesitamos reconstruir estos conceptos. Tenemos prejuicios, mitos, estigmas que bordean una serie de conceptos sociales, y aquí tengo que hablar sobre el tema de discapacidades. Ayer le decía a Yorkie, siento que me miran en la calle como diciendo, bueno, ya está a esta hora que hace en la calle, debería estar en su casa, ¿sí? Porque tenemos un montón de prejuicios que han controlado nuestros sistemas y un montón de prejuicios que solamente en el tema de discapacidades es un ejemplo, pero en los derechos sexuales y reproductivos también. ¿Cuántos conservadores creen que el tema de los derechos sexuales y reproductivos no van con ellos? Perdónenme, podemos ser conservadores, pero también hablar de eso. Creo que es una ventaja de la juventud ser capaces de hablar de todo, y tenemos que hacerlo. No podemos excluirnos, compañeros y compañeras, de los temas. No podemos dejar de hablar de aborto, no podemos dejar de hablar de derechos sexuales y reproductivos, no podemos dejar de hablar de narcoterrorismo, que también es elemental enfrentarlo, mirarlo de frente, discutirlo, aceptar que existe para poderlo solucionar, ¿sí? Porque si no hablamos de estos temas, no los vamos a resolver. ¿Cuántos de nuestros países creen que Cuba tiene una forma distinta de democracia? Y lo digo porque en Ecuador sucedió. En Ecuador hay una entrevista, ustedes pueden revisarlo en YouTube, del presidente Correa diciendo que respeta la forma de democracia que hay en Cuba. Si no partimos diciendo que en Cuba no hay democracia, nuestros países van a terminar en esa senda. Por eso creo que es sustancial que en nuestra declaración reconozcamos el verdadero concepto de democracia. Necesariamente, creo yo, y pongo a consideración de ustedes, acoger la observación de Rosa María Payá de exigir que el plebiscito en Cuba sea posible. Porque definitivamente, como dijeron algunos compañeros, es un cáncer lo que está sucediendo. Y la única forma de que no haya una metástasis en América Latina es curar este cáncer de raíz, que es un pésimo ejemplo para la región lo que sucede en Cuba. Sobre la cuota, compañeros y compañeras, que es otro tema de discusión, las acciones afirmativas definitivamente es algo que existe para corregir condiciones desiguales. Pero las acciones afirmativas tienen que tener dos consideraciones. En primer lugar, deben pretender ser temporales. No pueden querer ser permanentes. Lo que intentan estas acciones afirmativas es corregir condiciones desiguales que los conceptos sociales errados, basados en prejuicios, han generado en ciertas sociedades, en ciertos países. Y la segunda es que sea estrictamente necesaria. Es decir, que de otra forma no pueda darse el resultado de esa acción afirmativa. Les voy a poner un ejemplo. Para llegar aquí, ¿sí?, a mí me tocó usar una rampa, ¿cierto? Ustedes pudieron haber utilizado una rampa como en la escalera. La única forma de yo llegar hasta aquí es una rampa.
es una acción afirmativa. Tuvimos que ensayar caminos distintos para llegar al mismo lugar, ¿sí? Pero esas son las acciones afirmativas, caminos distintos para un resultado similar. ¿Creen ustedes que los jóvenes no pueden llegar a tener representación si no existen cuotas? ¿Creen ustedes que la única forma de tener representantes jóvenes es con cuotas? Yo lo pongo en consideración de ustedes. Hay muchos países aquí presentes que ni siquiera tienen cuota para mujeres. Ni siquiera tienen ley de cuota para mujeres. En Ecuador tenemos ley de cuota para mujeres del 50-50 y además de alternancia, ¿sí? Tiene que ir hombre-mujer o mujer-hombre, como ustedes así prefieran. Generalmente, evidentemente, la mentalidad machista ha propuesto que la mayoría de listas estén encabezadas o el primero de la lista sea hombre. Pero en muchas otras, como en mi partido, por ejemplo, la generalidad somos las mujeres, ¿sí? Las fuertes en mi partido, siendo conservador, ¿sí? Las fuertes somos las mujeres. Por eso les digo, los temas no son propiedad de nadie. No sigamos permitiendo, compañeros y compañeras, que cierta tendencia oportunista, como es el populismo, oportunista, porque se alimenta como parásito de las necesidades del pueblo, no sigamos permitiendo que se apropien de los temas que en realidad son nuestros. Los temas sociales, compañeros y compañeras, los entendemos por sensibilidad y por rebeldía, porque me gusta esa palabra, la rebeldía. Lo entendemos, los jóvenes de nuestra región los entendemos plenamente. No sigamos permitiendo que sean de ellos estos temas. Cojámoslos como nuestros y empoderemos la bandera de los temas sociales. Yo no estoy de acuerdo con la cuota, debo decirlo abiertamente. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que existan acciones afirmativas, pero las acciones afirmativas creo yo que deben partir desde la educación. Tenemos que generar otros caminos para que los jóvenes tengan representaciones populares que no precisamente sean dádivas entregadas por una cuota. En la Asamblea, bueno, en Ecuador no hay cuota para personas con discapacidad, pero ya tenemos dos compañeros, bueno, somos dos compañeros con discapacidad. No necesitamos cuota. Lamento ser a la primera persona Gracias. que le hago una referencia al tiempo, pero lo ha usado con mucha largueza y tenemos que ir terminando. Creo que no necesitamos cuota, pero sí necesitamos un compromiso. Estamos preparando con Ecuador unas sugerencias para ustedes, no me da el tiempo. Quería hacer una reflexión profunda, además, sobre nuestro comportamiento político y la forma de repensar la política en nuestros países. Gracias. Muy bien.